Bienvenido a conocer conmigo Mallorca. Probablemente estás organizando tu siguiente viaje a este lugar y esta guía te va a ayudar muchísimo para saber a cuáles playas quieres ir y en dónde quieres pasar tu tiempo estando aquí. Hoy te puedes evitar el ir a una playa que no sea lo que tú estás buscando, que fue lo que nos pasó a nosotros, y vas a ver durante todo el recorrido cómo lo hicimos. Igual fuimos a unas calas y terminamos en las cuevas de El Drax, que es un lugar imperdible y que tienes que conocer. Si es tu primera vez en mi canal y por lo tanto paseando conmigo, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi filofanita con el que nos vamos recorriendo diferentes destinos, sobre todo acá en España. Mira todas las provincias que ya conocemos y que puedes encontrar aquí en el canal, y hoy nos vamos a Mallorca. Nos vinimos hacia la playa de Estren porque dice que es de las mejores playas de acá de la isla, y es un poquito raro porque tú vienes como por la autopista y tienes que cruzar para ir hacia la playa. Cuando ya llevas un rato andado te dice sigue todavía 3 kilómetros más para llegar a la playa, y ya cuando estás a punto de llegar te consigues esta cola que si de pronto tienes ganas de salir, nada más hemos visto un coche pasando de regreso y como pidiéndole permiso a todo el mundo, porque la verdad es que el espacio es para un solo coche. La colita es bastante larga, así que hay que estar muy convencidos de querer venir acá, y el parking es privado. Entonces nosotros esperamos que ahora hayamos tomado una buena elección con venir aquí. Las fotos parecen muy buenas, así que nada, ahora que estemos ya allá en la playa te lo muestro, pues para que tú veas si te merece la pena o no llegarte hasta acá, hasta la playa de Estren. Bueno, llegamos acá a la playa de Estren. La verdad es que el camino es bastante largo para llegar, y luego que entras todavía tienes que avanzar un montón. Lo viste que se hace bastante fila para poder llegar hasta el estacionamiento, y luego del estacionamiento acá tienes que caminar un poco más. La playa se ve muy bonita, la arena es fina. Sin embargo, hoy nos pasó que la playa está muy llena de algas. Yo he estado en otras playas que en ocasiones presentan algas, y eso es algo un poco como que no lo podemos medir o es en una época del año. Te recomendaría, si quieres venir para acá, que sí se ve que la playa es clarita y que tiene unas olitas pero chéveres y todo. Si quieres venir para acá, yo pienso que lo ideal sería que primero verifiques si la playa está o no con algas, y en función a eso pues saques tu propia conclusión, porque si está un poco retirada, y por ejemplo en el caso de nosotros pues preferimos irnos a otra playa que la podamos disfrutar mejor, ya que esta son pocos los sitios que para entrar no tiene algas. Estamos yendo a unas calas porque queremos hacer snorkel. Nos compramos toda la indumentaria porque me dijeron que por aquí el snorkel estaba muy bonito. Por aquí cerca hay varias, pero es cierto que el tema de estacionar es complicado. O sea, se estaciona así en el medio de la calle, no tienes problema, bla bla, pero quedas bastante lejos todavía de la playa. De hecho, nosotros estamos caminando hacia allá y la gente como que full pregunta hacia dónde queda tal y cual cala. Hoy ha sido un día de caminar a la playa en los lugares en los que hemos estado. Esperamos aquí poder estar un rato y poder disfrutar de lo que vinimos a hacer. Caminamos 15 minutos desde donde nos paramos porque es que tampoco había mucho donde estacionar, y por fin llegamos aquí a la entrada, la cara de Moro y la cara de Armoni. Vamos a escoger o vamos a ver con cuál nos vamos a quedar. Estamos en la cala de Almudia. Hoy ha sido un día de ir a conocer diferentes playas. Tenemos la intención de poder hacer snorkel y por eso escogimos venir a Calas. A la hora que estamos en este momento, 1:15 de la tarde, ya intentamos ir a la playa de Estren y estamos acá en esta zona que tiene varias calas. Llegamos primero a esta, que es la cala de Almudia, y del otro lado tenemos la cala Dos Moros. También cerca está la cala de Lombard. No estoy segura que podamos ir a todas las calas porque adicionalmente hoy a las 5 de la tarde nos vamos a las cuevas de Drax. Así que quédate a ver todo el video para que conozcas con nosotros
cómo son todos estos lugares y descubras si es un lugar al que tú quieres ir en tu visita a Mallorca. Esta calita, como puedes ver, es completamente de piedras, es tal cual lo que se dice que es una cala, que es un espacio lleno de piedra erosionado por el agua. Yo quisiera saber si tú eres de este tipo de calas o serías más de calas de arena. Yo te he estado comentando que yo soy más de arena, pero como nosotros queremos poder hacer snorkel, sabemos que quizás este tipo de cala nos va a permitir ver mejores cosas allí debajo del mar. Vamos a ver si nos quedamos en esta o cuando crucemos hacia la cala Dos Moros, aquella nos guste más. Sobre todo la cala es todo esto y la parte como tal de cala, hay un pedacito de aquel lado donde estás viendo y hacia allá al final, que es en donde llega la gente pues para quedarse más rato acá en este lugar. Desde la cala de Almunia que te acabo de mostrar, por un ladito, pues nos vamos caminando hacia la cala Dos Moros para descubrirla. Así es el caminito con bastantes árboles alrededor. Vamos a descubrir lo que hay al final del camino. Esta es la cala Dos Moros, la verdad es que está espectacular, pero para bajar a ella pues la cuesta está un poco complicada. Creo que no es para todo tipo de visitantes y mira cómo se llena muchísimo porque es que la verdad se trata de esta belleza que tenemos acá. Aquí estamos corriendo para tratar de llegar a las cuevas de Drax, porque ayer nosotros tratamos de comprar la entrada para ir temprano, para salir de eso temprano, pero yo imagino que esa fue la misma idea que tuvo la mayoría de la gente que quería ir entre hoy y mañana, porque buscamos para ir a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1 y no había, sino que había para la tarde. Entonces dijimos, nada, lo ponemos a las 5 de la tarde para que nos dé tiempo de ir a otro lugar primero, pero aunque sí fuimos a otro lugar primero, nos fuimos a una playa, no nos gustó tanto, después nos fuimos a unas calas, tuvimos que caminar bastante y cuando llegamos el GPS decía que tardamos media hora en llegar hasta las cuevas, pero no es una autopista, sino que es una vía de un solo canal, entonces mucho tráfico para allá, ha aumentado el tiempo que nos va a tomar para llegar. Aquí dice que llegamos a las 4:56, nuestra entrada es a las 5 de la tarde. Vamos a ver si logramos entrar a las cuevas. Yo de todas maneras te voy a contar si logramos entrar o no logramos entrar, y tómalo en cuenta en el momento en el que vengas. Si te toca organizarlo igual que nosotros, te diría compra con más tiempo las entradas de la cueva para que las puedas tener temprano si así te acomoda mejor, y si vas a ir tarde toma en cuenta que te puede agarrar tráfico y podrías estar en una situación como nosotros. Logramos llegar a tiempo aquí a las cuevas del Drax. Me estoy riendo porque lo acabamos de grabar, pero todo está en fotos. Entonces te vuelvo a contar que sí logramos llegar a tiempo y que menos mal que hay bastante fila para poder entrar, porque así pues nos dio un poquito más de tiempo de que todo pasara. En la entrada, que es a 200 metros más allá hacia el inicio, que es en donde estacionas el coche, hay un restaurante, que es un dato importante por si no has comido, y allá al fondo hay unos aseos que están súper limpios, que también es un dato importante por si lo necesitas. Que el costo de la entrada por cada adulto es de 17 euros y dentro yo entiendo que deben haber varias barcas, porque si no esto no avanzara tanto y no pudieran atender a tanta gente. Deben ser varias barquitas que van pasando, no sé con qué cantidad de personas, y dentro de la cueva pues disfrutamos de un concierto de música clásica. Esta cueva tiene estalactitas y estalagmitas. Yo no sé diferenciar cuál es una de otra. Si tú lo sabes, déjamelo en los comentarios, porque creo que una es la que va de abajo hacia arriba y la otra de arriba hacia abajo, pero no estoy segura.
El recorrido consta de un trayecto de 1200 metros con hasta 25 metros de profundidad por 4 grandes cuevas entrelazadas que conforman todo el complejo Cuevas del Drash. Mira, esto está espectacular, mira cómo el agua parece como un espejo y refleja todas las que están arriba, el agua se ve como súper azulita y hacia allá, hacia el fondo de la cueva, o sea, espectacular. Bastante masificada, pero espectacular. Toda el agua que vemos a lo largo del recorrido pertenece al lago Martel, que cuenta con más de 115 metros de longitud que lo hacen uno de los lagos subterráneos más grandes del mundo. Las 4 cuevas que integran todo este recorrido son la Cueva Negra, la Cueva Blanca, la Cueva de Luis Salvador y la Cueva de los Franceses. Si de pronto has escuchado hablar de estas cuevas y sientes que no es el lugar para ti porque piensas que te puede dar claustrofobia o algo de eso, nada que ver. O sea, son súper altas y te sientes con bastante espacio como para que no te pase eso. Según lo que yo leí, entendía que todos nos íbamos a montar en barquitos, pero aunque sea hay barquito y te puedes montar, los barquitos son así de pequeños y mira toda la cantidad de gente que está para hacer fila. Nosotros hemos decidido salir en puente. Para salir de la cueva hay unas escaleras bien empinadas, bastantes pasos para subir de nuevo. Logramos poder disfrutar de las cuevas del Drash. Esta es la atracción en la que si tú vienes a Mallorca y no vienes acá, todo el mundo me dijo, si no vas para allá es que no fuiste a Mallorca. Entonces logramos entrar, la visita completa dura casi 1 hora porque es verdad que al principio bajas muchísimo para llegar a este lugar que en realidad son como unas gradas que están montadas allí, que estuvimos preguntando y el aforo es hasta 700 personas. Nos dijeron que el día de hoy había 500 personas, aunque nosotros por la cantidad de gente nos parecía que había unas 1000. Y luego habíamos leído el tema de los barquitos. Sí, te puedes montar en los barquitos, pero en realidad es como que tienes que hacer una fila enorme para poder pasear en los barquitos y creo que lo que dan son como 1 o 2 vueltas. O sea que si tienes la idea de que vas a montarte en los barquitos, quítate esa idea de la cabeza porque muy probablemente no lo vas a poder hacer. Puedes salir de allí, pues otra vez subiendo, son bastantes escaleras para volver a salir, pero definitivamente sí es una visita que vale la pena hacer. Y hoy que estuvimos corriendo por toda la isla para poder hacer todo lo que hicimos, pues también corrimos para llegar aquí a la cena, ya que nosotros al final reservamos con media pensión. Es verdad que la comida para lo que se acostumbra acá en España es un poco temprano, la cena, porque es de 6:30 a 9, pero bueno, es un buffet libre en este Hotel Bahía del Sol, que fue el que nos recomendaron en zafirtours.miranda a través de Carla, que fue quien nos hizo toda la reserva. Pues nos dijo, el hotel está bastante cerca de la playa, en estas zonas les va a ir bien porque sin ser la mayor Bululú, pues está bastante bien distribuida. Yo hoy me pedí una ensalada, que no es lo que suelo comer, pero fue lo que me provocó una cremita de champiñones. E igualmente, mira, el plato de Jorge casi no tiene hambre, que mira todo lo que se comió para hoy. Entonces recuerden que si quieren organizar su viaje para acá, para Mallorca o para cualquier destino, simplemente tienen que contactarles en la cajita. Les voy a dejar los links directos para que puedan hablar con ellos, o igual lo pueden hacer directamente a través de su Instagram, zafirtours.miranda. Y así finalizamos nuestro día en Mallorca, en el que disfrutamos de diferentes playas y de ir a las cuevas del Drash. Y tú, si has llegado hasta aquí, por favor recuerda suscribirte, que es completamente gratis, además de dejarme un me gusta, que eso me ayuda a llegar a muchísimas más personas. También compartiendo este video a otras personas que creas que les puede interesar, bien sea porque sepas que están organizando algún viaje a Mallorca o simplemente para que conozcan lo hermosa de esta isla. No te olvides de darle a la campanita para que te avise cada vez que salga un video nuevo y por supuesto de dejarme tus comentarios, que me encanta contestar. Nos vemos en el siguiente video.